José Alejandro Bojorquez determina esa medida cautelar de prisión. ¿En verdad la vio como un peligro para la sociedad Cassandra? Es decir, ¿por qué no aplicar un criterio del nuevo sistema de justicia penal también que dice que puede llevar, pues nadie es culpable sino hasta que se demuestre lo contrario? ¿Por qué esa medida cautelar? ¿Qué es lo que nos tiene ahorita en debate tan ruda? Sí, miren, en relación con esa circunstancia, y como lo dijo el abogado, el fiscal, en el caso particular, los jueces no contamos con la información de la investigación. Ese es algo propio de Fiscalía. Ellos integran su carpeta, le corren traslado a la parte contraria, y cuando van a audiencia, que tenemos dos momentos para efectos de pronunciarnos sobre la medida cautelar, que es antes de la continuación, cuando se acogen al plazo o bien solicitan una prórroga del mismo, ahí se impone la medida cautelar, la que procede, o bien cuando se celebra toda la audiencia inicial en una sola audiencia. Tras la vinculación se determina esa circunstancia. Es cuando las partes, tras la petición de fiscalía de la medida que corresponda, hacen sus argumentos y te exponen o te explican el por qué ellos consideran que esa es la idónea. Y se le da el uso de la voz a la parte contraria, a la defensa, para efectos de que se pronuncie, y también a la persona que va a ser sometida a la medida cautelar, para que te haga las manifestaciones que crea correspondientes. Ante esa circunstancia, el juez lo único que tiene para efectos de pronunciarse es la información que le trajeron las partes. En ese momento, cuando Fiscalía hace su petición de cautelar de prisión preventiva en contra de Cassandra, imponérsela a Cassandra, ellos habían solicitado la prórroga en relación con el plazo. Por eso nos pronunciamos sin haber una determinación sobre probable responsabilidad, porque hasta este momento no hay una determinación de responsabilidad referente a ella. Es probable responsable de la comisión del delito que le imputó Fiscalía. Por eso se le vinculó así. En ese tenor, cuando se hace la exposición de los datos para efectos de sustentar la medida cautelar de prisión preventiva, se justifica por Fiscalía falta de arraigo, que son cuestiones que están previstas legalmente en el Código Nacional en relación a peligro de sustracción, falta de arraigo, falta de un asiento de familia, tratándose ya de cuestiones meramente personales. Después de eso se hace referencia a la posibilidad de alteración de datos como empleada de la casa de empeño, y finalmente también se hace referencia al peligro social. ¿Por qué? Porque dicen y sustentan que le explicaron en relación con el delito que se actualizaría en caso de recibir el objeto sin cerciorarse de procedencia legítima. Lo que se estaba mencionando ahorita de que sí le dieron capacitación en relación con que esa conducta iba a constituir un delito. Entonces, en ese tenor dicen ellos, ya se les había explicado que constituía delito y se recibe el objeto sin cerciorarse de procedencia legítima. Entonces, al momento de pronunciarse la parte contraria en relación con eso, únicamente se hace referencia a un domicilio de manera genérica, se hace referencia únicamente, y así se los dije en la resolución que se emitió al momento de imponer la cautelar, se hacía referencia única y exclusivamente a Cassandra y a su hijo. Nunca se habló de más familia en ese momento de la audiencia, en esa parte, en la primera, que es cuando se solicita la prórroga en relación con el plazo. Entonces, se consideró lo relativo. No tienes un domicilio que pueda sustentar arraigo en esta ciudad, porque se hace referencia a uno, pero no al tiempo de habitar el mismo. Después se hace referencia a que como es nada más ella, con su hijo, lo que aparece en ese momento, pues es su hijo, es su dependiente, y es un menor de 2 años, como quiera lo puede agarrar e irse de la ciudad, y nada, no habría ningún vínculo que la pudiera permanecer a ella, hacer permanecer a ella aquí, hablando de asiento de familia, porque así está previsto en el artículo 168, fracción primera. Además se sumó la pena máxima, 9 años de prisión. Una persona que vaya a ser sometida a un proceso donde puede recibir una pena de hasta ese tiempo, impacta en su ánimo, posibilidad de evadirse, se tomó en cuenta, y luego lo relativo que dijo Fiscalía a la posibilidad de que alterara algún documento como parte de ser empleada de casa de empeño, y después finalmente lo relativo a la puesta en peligro. ¿Por qué? Porque se le hizo la indicación a ella en que eso constituye delito y aún así lo practicó. Eso como algo probable que le está imputando Fiscalía. No estamos diciendo que sea algo que fuera a realizar, no estamos diciendo se va a ir, tampoco que va a cometer delito de nuevo, tampoco que va a atentar en contra de la sociedad, nada de eso. Las medidas cautelares se imponen en base a presunciones previstas en la ley que te revelan la posibilidad de que pueda ocurrir, posibilidad de que se pueda evadir, posibilidad de que pueda alterar, posibilidad de que pueda poner en peligro. Entonces así se determinó con esos datos que las propias partes aportaron, que lo que era procedente era imponerle la cautelar de prisión preventiva para conseguir incluso las 3 garantías. La de que no se sustrajera la acción de la justicia, es decir, su permanencia para llevar procedimiento, la relativa a la no alteración en relación con las evidencias respecto al proceso, y la no puesta en peligro, evitar la puesta en peligro de la comunidad, como pues reiterando la conducta a la que se hizo referencia y por la cual se le formuló imputación como probable responsable. Se protegieron las 3 garantías.
Posteriormente hubo un intento ya vinculado al proceso de modificación de la cautelar. En ese momento sí trae el defensor documentos para sustentar que ella tiene muchos años viviendo aquí, que estudió su secundaria, su preparatoria, entre otras cosas, y también hacen referencia al asiento de familia, mencionando a la mamá y a otras personas que viven junto con ella en el domicilio. Digo, sí está bien, pero la cautelar, para modificarla, es necesario que cambien todas las circunstancias que llevaron a su imposición, y nada más me están hablando del domicilio y asiento de familia, pero quedó pendiente lo de la pena máxima, lo de la posibilidad de alteración de evidencia, y también la posibilidad de la puesta en peligro como parte de las posibilidades que se podrían sobrevenir en caso de que ella obtuviera una medida de libertad. Por eso es que se determinó que la medida cautelar, y que es la que permanece vigente, siga siendo la de prisión preventiva que solicitó Fiscalía. Pero no priva, ¿en dónde está el peligro para la sociedad, para el juez? ¿En dónde a una mujer de 22 años, madre soltera que tiene ¿de dónde se considera que es peligro para la sociedad? No es tanto en la cuestión meramente personal. Yo les dije, incluso en la audiencia, cuando se estaba haciendo la resolución hasta de la modificación incluso, referente a que no se trata de que la persona por su propia personalidad exista la posibilidad de que vuelva a cometer delito, de que ponga algún peligro, sino que del propio hecho, el artículo 170 te indica, el juez interpretará el hecho que se le está imputando, por el cual fue vinculada para efectos de verificar la posibilidad de la puesta en peligro. Entonces decimos, ella en el momento, y nada más es uno de los 5 factores que se consideraron para imponerla, ella en el momento en que es capacitada, en relación con que esa conducta constituye un delito, y la ejecuta, para eso es una circunstancia que revela peligro de que pudiera repetir la conducta. Lo hizo a sabiendas de que era delictivo. Eso se le imputó a título de probable. Insisto, no es responsable hasta que haya una sentencia que lo determine. Ese hecho ejecutado es lo que se dijo. Si lo reitera saliendo de acuerdo a la mecánica del hecho y a lo previsto en el artículo 170, donde el legislador por excepción te da la posibilidad de interpretar el hecho, pues daría la posibilidad de que pudiera poner en peligro a la sociedad. Así es. Ese es el argumento. Es posibilidad, ¿no? ¿Y dónde está el criterio de presunción de inocencia para llevar el proceso en libertad, como lo dice el nuevo sistema de justicia penal? Muy bien. Y siendo una mujer, la perspectiva de género también. Sí, la presunción de inocencia no es tanto en la forma en que se debe llevar el procedimiento, si es con una medida en libertad o con una medida en prisión, o incluso está prevista también la del arraigo domiciliario. La presunción de inocencia parte de la base de que nadie puede decir que esa persona es responsable del delito, de haber cometido un delito, hasta que se emite una sentencia en su contra. Pero las medidas cautelares no están basadas en la posibilidad de responsabilidad o no, sino en la posibilidad de riesgo, posibilidad de alteración de los datos y también posibilidad de poner en peligro a la sociedad. Entonces, ¿la medida cautelar no entra al nuevo sistema de justicia penal? Las medidas cautelares son las del sistema de justicia penal. La presunción de inocencia también está, obviamente está prevista en rango de los acuerdos internacionales, está prevista en la Constitución y las propias legislaciones procesales. Ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se emite una sentencia donde se diga que es responsable. Pero esa presunción no impacta en las medidas cautelares. Bueno, pues está impactando porque mientras ya la encerraste, o sea, mientras se resuelven o no, ella está en prisión. Sí, pero no está sustentada la posibilidad de inocencia no debe de impactar la posibilidad de inocencia a una medida cautelar. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes. Así es, totalmente ajenas una de la otra. Una es para poder llevar el procedimiento con todas esas garantías y la otra es en relación con que si es inocente o no del cargo que se le imputó. Bueno, ¿y la perspectiva de género? ¿Es una mujer? ¿Es una madre de familia? 22 años. ¿Ahí no aplica? No. ¿Realmente? Eso también se los contesté, que es muy lamentable que se trate de una mujer y madre de familia, madre de un niño de 2 años. El detalle ahí está en que legalmente los únicos casos de excepción que se prevén para efectos de la medida cautelar, cuando se trata de la debatida, de la medida cautelar que se va a debatir, son la edad de 75 años, si mal no recuerdo, en relación con personas adultas, y también aquellas personas que tienen alguna enfermedad grave o terminal, o mujeres embarazadas o en lactancia. Son los únicos supuestos de excepción que el propio legislador previó legalmente para efectos de, con eso, si el juez considera que no existe peligro de sustracción, imponerle una cautelar distinta, aun cuando Fiscalía estuviera pidiendo el perfil de ella no porque encaja. En ese caso no se hizo referencia a cuestiones de lactancia, ni mucho menos se hizo referencia a cuestiones de enfermedades graves o terminales. Por eso no entra dentro de esos supuestos que están tasados como de excepción para la imposición de la medida cautelar. Entonces, fuera de esos supuestos, este juzgador está obligado, todos los juzgadores están obligados a atender a los argumentos de las partes y pronunciarse sobre si la medida que piden es la idónea o no.
En este caso se determinó que sí. Nada más, es una aclaración, mire. Se ha dicho en múltiples ocasiones y pues, me ha tocado escuchar, leer comentarios, que me hagan los comentarios a mí porque mucha gente sabe que yo soy el juez del procedimiento porque están diciendo mi nombre, equivocado por cierto, ¿no? Pero lo están diciendo por todos lados. Se ha dicho mucho, y lo acaba de repetir ella, que no se le permitieron dos pruebas, el video del negocio y el testimonio de la gerente o del gerente, no recuerdo qué dijo de las dos cosas. En principio, lo del video, el abogado lo mencionó en el momento en que estaba haciendo uno de los argumentos, cuando se estaba, se había señalado una fecha para la continuación de la audiencia inicial, la solicitud de acogerse al plazo constitucional ampliado. Ofrecen dos medios de prueba, que esos dos medios de prueba son un apoderado legal de la casa de empeño, una persona de Profeco, punto, hasta ahí. Y el abogado, cuando se llega a esa continuación de la audiencia, llega una sola de las personas, nada más. Uno de los dos testigos, no llega la otra persona, y cuando les digo, ¿quién de los testigos está presente? Le pregunto a mi encargada de sala, me dicen quién, y el abogado me hace la aclaración. Señoría, es que hay un segundo testigo, pero ese testigo lo quiero para ofrecerlo para la modificación de la cautelar, porque voy a hacer una solicitud de modificación junto con un video. Ah, ok, muy bien, pero en ese momento no nos ocupaba porque era la continuación sobre si se iba a vincular o no al proceso. Se lleva a cabo el desahogo de esa prueba, le señalo fecha para el día siguiente para dar la oportunidad, porque todavía teníamos dentro del plazo bastante tiempo, un día pasaditos, para dar la oportunidad de que fuera ese segundo testigo de los ofrecidos para vinculación a proceso, nada más. Llega esa segunda persona al día siguiente, se desahoga su testimonio, se le vincula a proceso, y cuando le digo al abogado que hace su solicitud de modificación, se le fijan las 3 de la tarde de ese día, para efecto de llevarla a cabo, y cuando se empieza la audiencia le digo, medio de prueba para ofertar, sí señoría, el testimonio de, y la ofrece a ella como testigo. Entonces, digo, en ese momento no me ofrecieron a mí ningún video, ni tampoco lo ofrecieron para la vinculación a proceso, únicamente hizo referencia a que lo tenía para efectos de ofrecerlo, para la modificación, para la solicitud de la modificación de la cautelar, y el testimonio de gerente de ese negocio en ningún momento lo mencionaron en el proceso. Se lo digo porque no estoy exponiendo datos en relación con el procedimiento, simplemente porque ha sido muchas las veces que han dicho, es que no quiso. No es cierto, no me lo ofrecieron. A mí no me ofrecieron testimonio de nadie más allá que el apoderado legal de la casa de empeño, que vino de otro, tengo entendido que venía del estado de Nuevo León, y el testimonio de una persona de Profeco, exclusivamente, no más pruebas que esas, y las dos se le recibieron, y aún con la agenda del juzgado, se le señala fecha para el día siguiente para desahogar darle la oportunidad que se recibiera ese segundo testimonio para que se defendiera conforme el abogado estableció su estrategia.